Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El presidente del gobierno responde al juez Peinado que quiere declarar por escrito en el caso Begoña. Pedro Sánchez ha enviado un escrito al magistrado que investiga a su esposa Begoña Gómez, en el que traslada su voluntad de colaborar con la Administración de Justicia, pero le aclara su intención de realizarla por escrito. Alega que su comparecencia resulta inescindible de su condición como presidente del gobierno, por lo cual se acoge a la ley de enjuiciamiento para abstenerse de testificar en persona. Bueno, pues no tiene razón Sánchez, o mejor dicho, el juez determinará si tiene o no razón, pero vamos, el juez le ha citado a declarar de manera personal porque considera que Sánchez no ha intervenido en los hechos por los cuales se le va a interrogar en su condición de presidente de gobierno, sino en su condición de marido de Begoña Gómez. Con lo cual, pues Sánchez tiene el privilegio de no declarar contra su mujer, pero no puede elegir si declara por escrito o de manera presencial. Así que el juez probablemente le diga que le agradece mucho su escrito, pero que tiene que ser una declaración presencial porque no van a hablar de cosas oficiales, sino de los negocios particulares de Begoña Gómez, en los que se supone que Sánchez no puede haber intervenido como presidente de gobierno. ¿O sí? Es que si ha intervenido como presidente de gobierno, la cosa se le pone un poco negra a Sánchez, creo yo. Pero hay otro aspecto que ayer señalaba, me parece que era Judge de Zipper, uno de los tuiteros jueces que hay en la red X. Hay otro aspecto del asunto curioso, y es eso de que Sánchez se permita escribir al juez una carta. Sánchez no está personado en la causa. Sánchez no es nadie en la causa. Sánchez no es acusación, no es defensa, no es ministerio fiscal. Sánchez es un testigo. Por tanto, Sánchez, en principio, no tiene competencia ninguna para dirigirle cartas al juez. Un testigo no es quien para decirle al juez, oiga, que es verdad que los testigos, pues dicen, oiga, señor juez, que es que me ha citado usted para tal, pero no puedo ese día, porque ¿por qué no me lo pasa usted a no sé qué? Bueno, alguna cosa así, pues se da, pero vamos, ¿en calidad de qué está respondiendo Sánchez? Pero bueno, el juez Peinado decidirá lo que tenga que decidir, que será posiblemente que Sánchez declare de forma presencial, y entonces veremos cómo ese mismo Sánchez que dice que sí, que quiere colaborar con la justicia, pero por escrito, pues veremos cómo ese mismo Sánchez se acoge a su derecho a no declarar acerca de Begoña Gómez. En las fiestas patronales de Tudela, en Navarra, los tudelanos han querido acordarse de Pedro Sánchez. Los gritos contra el presidente del gobierno tuvieron lugar minutos antes del chupinazo que marca el inicio de las fiestas patronales de Santa Ana. Estos cánticos se vivieron en mitad del ambiente festivo, que contrastó con otras celebraciones como el clásico "Que viva España", que fue coreado por parte de los tudelanos. Los ciudadanos de la Ribera Navarra quisieron recordar a Pedro Sánchez su descontento tras las continuas cesiones que está viviendo la comunidad foral a los protarras de EH Bildu. Bueno, por si no han entendido ustedes bien lo que decían los tudelanos, pues era Pedro Sánchez, le gusta la fruta. Bueno, toda la plaza coreando. Yo estaba en esa plaza, es un sitio curioso, Tudela, además tiene una feria... no me acuerdo del nombre que tiene, una feria de la verdura tudelana, que en fin, se come estupendamente, y hay ahí en esa plaza y en alrededores muchos sitios en Tudela maravillosos para comer la verdura de la Ribera Navarra, siempre excelente. Tudela es un lugar curioso porque es parte de esa Ribera Navarra donde jamás se ha hablado euskera, y donde, sin embargo, pues PSOE, PP, Unión del Pueblo Navarro, han ido poquito a poquito metiendo el euskera con calzador, hasta llegar a un punto donde
pues más o menos el sistema era, tú ibas con tus hijos a matricularles al colegio, y entonces decías, no, yo quiero la línea en castellano. Y entonces el director o directora te decía, bueno, es que ahí su hijo está marginado, va a estar más marginado, casi mejor apuntarle en la línea en euskera. Y mediante esa sutil presión, pues se ha ido incrementando la presencia del euskera. Resultado, pues que evidentemente una población navarra, como tantas otras, donde no había nacionalismo, al final, pues poco a poco Bildu haciendo su aparición. Pero afortunadamente todavía en Tudela pues existe una mayoría constitucionalista, no sé yo por cuánto tiempo, pero sigue existiendo. Y pues parece que están un poco hasta las narices de Sánchez viendo los cánticos. No me extraña. Escuchen por favor esta noticia que viene ahora, porque se suma a la que ya comentamos hace nada en estos micrófonos sobre aquellos carteles donde verdaderamente asquerosos, donde se ponía la cara de los hermanos Maragall y con un texto que decía fuera el Alzheimer de Barcelona. ¿Se acuerdan? Aquellos carteles que resulta que los había hecho la propia Esquerra. Bueno, pues ahora ya tenemos segundo caso de performance de bandera falsa. Escuchen. El muñeco ahorcado en Cataluña con la cara de Oriol Junqueras en el 2019 también se ideó desde dentro de Esquerra Republicana. La acción de falsa bandera tuvo lugar en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo. En aquel momento el propio Junqueras criticó la acción del muñeco, que tenía las siglas ERC pintadas en la barriga y un mensaje en castellano donde se podía leer Junqueras, púdrete en la cárcel. Pues bien, según ha revelado la radio autonómica catalana, ese muñeco colgado de un puente se ideó dentro del propio partido al que pertenecía Junqueras, es decir, desde dentro de Esquerra Republicana de Cataluña. El 24 de mayo de 2019, Gabriel Rufián ponía un tuit con una foto donde se veía ese muñeco que se supone que representaba a Oriol Junqueras ahorcado de un puente, y una pintada que decía Junqueras, púdrete en la cárcel, en perfecto castellano, ¿verdad? Y Gabriel Rufián ponía esa foto y el siguiente tuit: así ha amanecido una de las calles del pueblo de Oriol Junqueras, calles por las que sus hijos pasan cada día para ir al colegio. Lo pongo al menos aquí, porque igual se les olvida contártelo y si fueran otros te lo pondrían hasta en el teletexto. Vamos, está claro cuál era el mensaje, ¿no? Constitucionalistas, españolistas asquerosos que ponen un muñeco representando a Junqueras ahorcado de un puente. Bueno, pues resulta que el muñeco lo habían hecho los propios de ERC. A ver, Rufián, decías que ponías la foto ahí, la pongo al menos aquí porque igual se les olvida contártelo. ¿Y tú, Rufián, vas a contar ahora a todos tus seguidores en Twitter que en realidad fuisteis vosotros mismos los que hicisteis ese muñeco de Junqueras ahorcado para poder culpar al españolismo de ser violento y odioso? Ya tenemos dos casos que se han conocido porque ha estallado todo el asunto dentro de Esquerra Republicana, que al parecer tenía una organización que se dedicaba a este tipo de acciones propagandísticas, a poner carteles contra los hermanos Maragall haciendo referencia al Alzheimer para culpar a los oponentes políticos de haber hecho esos carteles, a hacer muñegotes de Oriol Junqueras ahorcado de un puente para echarle la culpa al españolismo. Operaciones de falsa bandera hechas por indecentes que lo que quieren es manipular a la opinión pública y presentarse como víctimas cuando ellos son los verdugos del pueblo catalán. Ellos son los que oprimen a los catalanes, ellos son los que roban a los catalanes, los que los saquean, los que les impiden ejercer los derechos más elementales, como por ejemplo el que tu hijo estudie en su idioma materno. Estos golpistas, ladrones, tenemos ahora las pruebas de que encima son manipuladores asquerosos que se dedican a victimizarse con operaciones de bandera falsa. Por cierto, ¿verdad que han pensado ustedes mientras yo estaba hablando de esto
en los sobrecitos con balas que decía Pablo Iglesias que le habían mandado, o en las pintadas aquellas de coletas rata que decían. A ver si algún día esto nos enteramos de quién mandó los sobrecitos con balas. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y resulta que es que también algunos tenían su propio comando de desinformación y operaciones de bandera falsa. No sé lo que daría por tener una foto de quien pintó lo de coleta rata a no sé cuántos kilómetros del sitio donde iba de vacaciones Pablo Iglesias. Si se dedican a hacer operaciones de desinformación, pues con esto del muñeco de Oriol Junqueras, ¿en qué nos dicen la verdad? ¿Qué otras cosas han sido operaciones de desinformación? Pues ya se pueden ustedes imaginar que muchas. El Ministerio del Interior y la Consejería de Seguridad del Gobierno vasco han alcanzado un acuerdo mediante el cual Ertzaintza asumirá las competencias en materia de seguridad en los puertos y aeropuertos del País Vasco. Estas funciones anteriormente estaban a cargo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuerpos que velaban por el orden público. Sin embargo, el ministro Fernando Grande Marlaska dice que no se trata de una reducción de competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la comunidad autónoma, sino de una clarificación. Las competencias de las fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, están perfectamente definidas. Las de la Ertzaintza están perfectamente definidas como policía integral en Euskadi. No hay ninguna modificación, no habiendo ninguna modificación, sino una clarificación de las competencias, que es algo distinto, evidentemente no tiene ninguna incidencia en el número ni de policías nacionales ni de guardias civiles. Esta decisión ha provocado las primeras reacciones en policías y guardias civiles que han criticado duramente al Ministerio del Interior por lo que consideran una traición. Bueno, ¿qué dice Marlaska? Que le acaba de quitar las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para cedérselos a la Policía Autónoma Vasca. Pues que eso no es quitar competencias. O sea, antes se encargaban de la seguridad de puertos y aeropuertos, ahora no se van a encargar, pero eso no es quitar competencias, dice Marlaska. La Policía Autónoma Vasca antes no se encargaba de esas tareas, ahora se va a encargar, pero eso no es atribuirles nuevas competencias, es solo clarificar. No, hombre, no, Marlaska, está muy claro todo. Está clarísimo cómo Pedro Sánchez está comprando cada día de más al frente del gobierno a base de ceder soberanía nacional, pues de un lado a los golpistas catalanes, de otro lado a los albaceas testamentarios de ETA y de otro lado a los que recogían las nueces de los árboles que ETA movía. Les da igual todo. Cada petición que les hacen, acceden. ¿Para qué ha servido que tantos policías y guardias civiles perdieran la vida en el País Vasco? Pregunto. Pues para que al final triunfe Bildu, es decir, ETA. Para que al final todo el País Vasco quede en manos de Bildu, que es ETA. Porque no nos engañemos, el PNV, su ciclo político se ha acabado hace mucho tiempo. El PNV está muerto. Y está muerto porque todas las nuevas generaciones que vienen empujando, educadas en los colegios del País Vasco, que han crecido ya con ayuntamientos gobernados por Bildu, pues directamente votan votan al original, Bildu, antes que a la copia, que es el PNV, antes que a la copia, que es Podemos, antes incluso que a la copia, que es el PSOE. Para votar un partido de izquierda y así con perfil de defensa de los intereses del País Vasco, pues ¿para qué vamos a votar al PNV? Son una panda de viejos casposos que siguen en su mundito de la época de cuando eran fascistas musolinianos. ¿Para qué vas a votar a Podemos, que son una charanga de pueblo? ¿Para qué vas a votar al PSOE, que son unos mandados allí en el País Vasco? Esta vez, in extremis, en el País Vasco se ha logrado constituir un gobierno PSOE-PNV. Va a ser la última vez. El siguiente será Bildu. Y una vez efectuado el sorpaso, ya PNV
que solo resiste porque es una maquinaria de poder y de depredación del presupuesto, pues desaparecerá porque deja de ser útil. Ya no cumple ningún papel dentro de ese nicho ecológico. Y el Partido Socialista, pues 3/4 de lo mismo. En el País Vasco, pues resiste mediante su acuerdo con el PNV, pero resiste hasta que sea Bildu la fuerza hegemónica. Y a partir de ese momento, pues ya no tiene nada que hacer. Bueno, estamos viendo las consecuencias de haber hecho las cosas mal durante tanto tiempo. Las consecuencias de haber cerdeado los partidos nacionales, PSOE y PP, los dos, con los nacionalistas, como si hubiera nacionalistas que fueran integrables en nada. Ya hemos visto en qué han acabado todos los nacionalistas. En lo que son gente que vive de odiar a España. En algunos casos es pura ideología, ejemplo Bildu. En otros casos era ideología y ha terminado convirtiéndose en negocio.